Se abre la sesión. El ilustrísimo señor secretario general, don Miguel Carrera, procederá a leer el balance de actividades del verano. A modo de balance provisional, la Secretaría General, tras recabar la información precisa de los distintos departamentos de la Universidad, puede presentarles en este acto de clausura algunas cifras sintéticas de los cursos de verano de 2002. Cuando termine esta semana, 130 cursos se habrán desarrollado en estas aulas de la península de la Magdalena a lo largo de todo el verano, hasta completar 3.465 horas lectivas. Cursos magistrales, escuelas, seminarios, cursos de formación del profesorado, encuentros, talleres, aula de verano y aulas del mar, con 6.560 alumnos, a los que hay que sumar 942 alumnos extranjeros procedentes de 42 países que han seguido los cursos de lengua y cultura española en el campus de Las Llamas, y de 331 que han asistido a los cursos de formación de profesores de enseñanza del español como lengua extranjera. Los 6.560 alumnos de la Magdalena, becados totalmente o de matrícula en un 15%, proceden de 60 universidades españolas, así como de universidades de otros 18 países. Alumnos de las 50 provincias españolas, además de Ceuta y Melilla, de los que un 20% son de Cantabria, con un porcentaje levemente superior de mujeres que de hombres. Entre el alumnado, más de la mitad son doctores o licenciados, y aunque predominan todavía los menores de 30 años, que suman el 42% del total, hay una presencia cada vez mayor de alumnos en la treintena, una cuarta parte del total, y de edades superiores, el 34%. Procesadas a fecha de hoy, las encuestas de las 13 primeras semanas de actividad lectiva puede decirse que expresan un alto grado de satisfacción de los alumnos por las enseñanzas recibidas. En una escala de 0 a 10, el promedio de valoración general se sitúa en 7,7, con una valoración del profesorado que alcanza un promedio de 8,2 sobre 10. Una actividad académica, la de este año 2002, eficazmente respaldada por la presencia de profesores procedentes de 55 universidades españolas y 47 extranjeras, así como de 12 centros de investigación españoles y 3 de otros países. Por otro lado, deben contabilizarse los 194 profesores y conferenciantes de los cursos de lengua y de enseñanza del español de Las Llamas. Además de estas actividades lectivas, otras de carácter cultural, abiertas a los ciudadanos y visitantes de Santander y Cantabria, han vuelto a celebrarse este verano. En concreto, 112 actos culturales que han congregado a un total aproximado de 25.300 asistentes. Otros actos académicos han jalonado los cursos de verano. La inauguración oficial el 24 de junio, con la elección de doña Ana Palacio. La entrega del 16º Premio Internacional Menéndez Pelayo a don Julián Marías Aguilera y las medallas de honor de la UIM a doña Carmen Bobes Naves, don Valentín Fuster, don Juan Antonio Bardem, don Carlos Castilla del Pino y don Juan José Jordá, a título póstumo. Actividades todas ellas que no son sino un breve apunte de lo realizado a lo largo de estas 14 semanas, dando continuidad al esfuerzo de años anteriores. Un esfuerzo que encuentra respaldo entre quienes en Cantabria, comenzando por su gobierno y por la mayor y más internacionalizada de las empresas que han nacido en esta tierra, el Banco Santander Central Hispano, son solidarios con este patrimonio común de cultura que es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Luis García Delgado, rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Presidente del Gobierno de Cantabria, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesores, alumnos, queridos compañeros y amigos, señoras y señores. Seré muy breve. La jornada de trabajo para muchos de ustedes empezó hace ya varias horas y además no he de restar tiempo al no demasiado que tiene disponible el profesor Cerezo Galán, maestro del pensamiento y de la palabra, para dictar la lección de clausura de nuestros cursos de verano. Si la brevedad siempre es aconsejable, en esta ocasión lo es más. Ojalá que la inteligencia, con J, según el provocador juego del mayor poeta probablemente de la lengua castellana en el siglo XX, Juan Ramón Jiménez,
Ojalá que la inteligencia me procure ahora el nombre exacto de las cosas para que lo escueto no redunde en imprecisión. He de comenzar subrayando, en todo caso, oído el sumario balance presentado por el secretario general, que hemos cumplido un año más con nuestro primordial deber, desarrollar en su integridad el programa comprometido, el ambicioso programa al que nos obliga la prestigiosa historia de esta septuagenaria empresa de alta cultura que es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, nuestro propio nivel de autoexigencia y el creciente y decidido apoyo que encontramos en la sociedad de nuestro más inmediato contorno. Por eso también, una vez más, cuando llega este punto de término, este momento de recapitulación, al cansancio lo domina la sensación reconfortante del deber hecho, de la obligación cumplida, ahondando además en el doble planteamiento que desde su fundación, aquel verano del 32, ha dado distinción y singularidad a este centro universitario. Un doble planteamiento, en efecto: el carácter interregional a escala española y la proyección internacional. Dos rasgos esenciales que han hecho en el tiempo y hacen hoy de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la más abierta ventana académica que toda España tiene abierta al mundo, la ventana que corona la península de la Magdalena y que da inicio al santanderino campus universitario de Las Llamas. ¿No es distintivo, acaso, que también este año por nuestras aulas hayan pasado alumnos de prácticamente todas las universidades españolas y que casi 1 millar de profesores de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria y de formación profesional esta misma semana, procedentes de todos los distritos escolares de España, hayan seguido nuestros cursos de formación del profesorado? Lo es, ciertamente. Tanto como estimulante resulta que alumnos y expertos de más de medio centenar de países hayan compartido trabajo y ocio con estudiantes y enseñantes españoles. La riqueza que todo ello significa, riqueza actuante del espíritu, es incuestionable. Un precioso patrimonio de cultura viva que España tiene en Santander, en esta hoy remozada capital de una Cantabria que está demostrando buen pulso en estos años interseculares, acometiendo en más de un caso proyectos que han alimentado afanes y deseos de toda una generación. Y esto lo dice, querido presidente, alguien que ya siente como propios los problemas y las esperanzas de las gentes de esta noble tierra, entre otras razones para corresponder con esa solidaridad a lo mucho que de ellas recibe. Mancomunado patrimonio de cultura a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, al que debemos dotar naturalmente, para obtener su mayor rendimiento, de los mejores equipamientos materiales posibles. A ello respondió el enorme esfuerzo emprendido hace ahora 10 años, honor al alcalde Manuel Huerta y al rector Lluch, para rehabilitar el Palacio de la Magdalena y las Caballerizas, y a ello igualmente estamos contribuyendo al completar y modernizar el conjunto residencial del campus de Las Llamas, con una muy notable inversión de recursos financieros y otra no menor, desde luego, de voluntades y entusiasmos personales. Con la misma entrega, en suma, que nos gustaría que en cada aula, en cada una de nuestras aulas y a cada hora, se motivara el gusto por aprender, la capacidad de reflexión, la predisposición para el análisis, despertando aptitudes y actitudes, pues lo esencial en la educación, y vale para todos sus niveles, no es la doctrina enseñada, es el despertar, por emplear la conocida fórmula de Renan. Permitidme todavía unas pocas palabras más para mirar hacia adelante. No es hacia abajo ni hacia atrás la vida, recuerda un poema muy bonito de Neruda. Nos proponemos para el curso universitario que pronto comenzará avanzar en 3 direcciones, y nuestro curso universitario también comienza el próximo mes, los primeros días del próximo mes de octubre. Avanzar en 3 direcciones, y si lo anticipo ante todos ustedes, ante todos vosotros, es para que el propósito devenga sin demora en compromiso.
Tres direcciones. Primera, en el afianzamiento de la tendencia muy positiva que se está registrando en los cursos de lengua y cultura española y en español para extranjeros. En los 2 últimos años, el crecimiento de estos alumnos, los extranjeros, al compar de una renovación sustancial de materiales y métodos docentes, ha sido más que notable, habiendo conseguido sobrepasar el listón de las 1.300 matrículas entre octubre del año 2001 y el día de hoy, con ganancia de más de 250 alumnos sobre el curso universitario anterior. Y desde hace 2 años, también desde hace unos 2 años, nuestras instalaciones del Campus de las Llamas, las instalaciones ahora ampliadas y modernizadas a las que antes me referí, permanecen abiertas a estos efectos sin interrupción alguna los 12 meses de cada año. Nos proponemos, por tanto, mantener esta tendencia recuperando para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la categoría de centro de referencia, de centro de excelencia en estas enseñanzas, con la pretensión además de convertir el Campus de las Llamas en centro del hispanismo internacional, convocando anualmente desde el 2003 a los principales hispanistas repartidos por toda la geografía del mundo. El principal activo de España en el siglo que ha comenzado, se repite sin cesar, el principal activo de España es el español. Pues bien, por nosotros no quedará traducir la potencialidad que ello expresa en hechos, con modestia y en la reducida escala en la que nos situamos, pero con resolución y ojalá que también con acierto. Una segunda dirección de avance la van a marcar las enseñanzas de tercer ciclo, de acuerdo con las nuevas facultades que la Ley Orgánica de Universidades concede a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y vamos a comenzar con lo que somos más fuertes, en lo que somos más fuertes y acumulamos más veteranía, la cualificación de enseñantes del español como lengua extranjera, poniendo a punto durante los próximos meses los títulos de experto y de máster como escalones previos al de doctor propiamente dicho. Al tiempo estamos ya trabajando en otras enseñanzas de tercer ciclo en las que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo estamos trabajando para poner a punto otras enseñanzas de tercer ciclo en las que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo puede hacer valer su probada capacidad de convocatoria de docentes y discentes, así como su condición de centro universitario interregional con proyección internacional. La colaboración con otras universidades españolas será también en esto tan obligada como deseable, comenzando por la Universidad de Cantabria, con la que acabamos de firmar un convenio que abre una etapa inédita y enormemente prometedora de fructíferas realizaciones conjuntas. Finalmente, la tercera dirección que guiará nuestro trabajo en los próximos meses será el de una amplia renovación del grueso de nuestra programación de los cursos de verano que se desarrollan aquí en la Magdalena. No hemos dejado ningún año de incorporar novedades, tanto en el diseño de unos u otros cursos como en su contenido, pero consideramos que hay que hacer un esfuerzo suplementario. Nos gustaría que el excelente aprovechamiento académico que se está obteniendo en los cursos magistrales y en los cursos de formación del profesorado lo alcanzáramos con todas las actividades lectivas programadas y que eso sirviera para aumentar aún más el reclamo que susciten nuestros cursos en toda España. Es verdad que no estamos lejos de alcanzar el límite de la capacidad de nuestras instalaciones en lo que se refiere al número de cursos simultáneos que se desarrollan cada semana y en lo que concierne al número de alumnos a los que se puede acoger satisfactoriamente en aulas y residencias. Pero estamos acostumbrados a crecer y no queremos perder el hábito. Y además siempre se puede seguir creciendo en calidad, en sentido de la autoexigencia, en ejemplaridad. En ello estamos. Para conseguirlo, no nos faltan, por fortuna, modelos de conducta, como el que nos ofrece la admirable trayectoria académica y personal de quien ahora dictará la lección de clausura, el profesor Cerezo Galán, Pedro Cerezo Galán, un ejemplo de vocación intelectual vivida con intensidad, con entrega apasionada, con un profundo sentido de compromiso con la verdad y con la libertad
y de compromiso también, de compromiso social con su tiempo, algo que no es sino expresión de auténtica rectitud moral. Muchas gracias, admirado y querido profesor, por tu nueva muestra de generosa disponibilidad con esta universidad que nos permitirá disfrutar de nuevo de tu magisterio. Y disfrutarlo en este hermoso recinto que es la Madalena, uno de esos lugares únicos en los que no parecen excesivos, querido alcalde, aquellos memorables versos de John Keats. La belleza es verdad y la verdad, belleza. Nada más es necesario saber en este mundo. Gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Pedro Cerezo Galán, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, para impartir la lección de clausura. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Cantabria, excelentísimo y magnífico señor rector de esta universidad, ilustrísimas autoridades y miembros del patronato de la UIM, amigos y compañeros, señoras y señores, es para mí un honor y un honor inmerecido, y lo digo sin ningún asomo de retórica, que debo exclusivamente a la amistad con que me honra el profesor García Delgado, rector de esta universidad, el poder cerrar en el día de hoy el denso programa de actividades del presente curso académico. Propiamente no es un cierre, la universidad nunca cierra, la universidad se mantiene siempre alerta y vigilante, y buena prueba de ello es el denso programa de proyectos y de posibilidades que el señor rector acaba de poner ante nuestros ojos. No es por consiguiente un cierre propiamente dicho, sino un cese de actividades para posibilitar y alumbrar un nuevo horizonte que yo deseo y espero que sea tan fecundo, tan ubérrimo como hasta ahora han sido las actividades de esta universidad. El tema de que voy a ocuparme me fue sugerido por el excelentísimo señor rector, amigo mío, como acabo de decir, como colofón de los distintos cursos que se acaban de celebrar en las últimas semanas de formación del profesorado o de actualización intelectual de nuestro profesorado. Y reza, como ustedes han podido ver, las humanidades en la era de la técnica. Yo no vengo a hacer aquí un discurso apologético ensalzando algo obvio, las excelencias de las humanidades y su alta contribución en la educación del hombre y en la historia del espíritu humano. Tampoco quisiera hacer un discurso plañidero, nostálgico de una edad de oro que tuvieron las humanidades y parece que está ya en declive, con largas lamentaciones acerca de nuestra penuria o de la poca estima social en que se tiene el trabajo de los humanistas, literatos y profesores de humanidades. Todo eso es demasiado obvio para que yo insista hoy sobre ello. Yo quisiera hacer un discurso crítico, autocrítico, desde las humanidades, sobre las humanidades, acerca de la tarea que deben tener las humanidades en la era de la técnica. Por consiguiente, no hablaré de la crisis, sino de la responsabilidad ética y política de las humanidades. La crisis es obvia y tiene muchas causas que son bien conocidas, pero creo que entre las principales causas de la crisis de las humanidades está la propia actitud de los humanistas. Y en esto quiero centrar el fuerte de mi trabajo, prácticamente la tesis, que hoy muy esquemáticamente, dada la premura de tiempo, me propongo desarrollar ante ustedes.
Se habla mucho, en efecto, de la crisis de las humanidades, pero poco y rara vez de la responsabilidad de las humanidades. Entre la crisis de las humanidades hay que contar muy diversos factores que están prácticamente en la mente de todos, ¿no? De un lado, pues el predominio de una mentalidad tecnoburocrática que ya previó Max Weber, que podía plantear graves problemas no solamente a las humanidades, sino al propio desarrollo de la democracia, ¿no? Y juntamente con eso, pues una ideología de la eficacia, de la utilidad, etcétera, que nos ha llevado pues a endiosar a ciertas figuras, no tanto de los científicos, fundamentalmente de los técnicos, que nos ha llevado casi a una justificación del poder político en virtud de su capacidad para mantener el progreso científico-técnico, ¿no? Y que en el fondo ha repercutido en una grave subestima social del papel de las humanidades en la vida social. Podríamos añadir otros factores, como por ejemplo, pues el que vivimos en una cultura de la imagen y del número, del cálculo, y no de la palabra. Y obviamente el elemento en que han madurado las humanidades es el elemento de la palabra como fundamento de la convivencia, y por consiguiente la palabra y la fe en la palabra como un recurso permanente para inventar nuevos argumentos, para convencer, para persuadir, para buscar los fundamentos éticos y políticos de nuestra convivencia y buscarlos en común. Obviamente se ha producido una enorme devastación de la palabra en una sociedad fundamentalmente tecnológica. Basta simplemente con observar los hábitos lingüísticos de nuestros jóvenes adolescentes o la reducción del vocabulario, etcétera, la perversión de los vocabularios, incluso en la vida política o en los mass media, el olvido de ciertas palabras elementales, para darnos cuenta de la profunda devastación que ha producido la era tecnológica en nada menos que aquello que para todos los humanistas sigue siendo el centro de la actividad humana, ¿no? La capacidad de la comprensión fundada en el diálogo. Y naturalmente, pues también había que abundar, haciendo una rapidísima memoria de esta crisis, pues en la falta suficiente de apoyo institucional a los centros de enseñanza para tratar de compensar la hipertrofia que se ha producido en la enseñanza científico-técnica, aunque afortunadamente se están dando pasos muy importantes para mantener o recuperar un cierto equilibrio. Pero, como digo, me interesa más profundamente que las causas exógenas, las internas o endógenas. Es decir, que la crisis no es algo que ha sobrevenido como un azar histórico, sino que en alguna medida los propios humanistas o profesores de humanidades somos los responsables de ello. En primer lugar, porque hemos convertido las humanidades en escuelas técnicas profesionales. Es decir, el mismo barbarismo que ya denunció Ortega acerca del exceso de especialismo, el barbarismo de los laboratorios, utilizando una expresión un poco aterradora que utilizó Ortega y Gasset. Bien, ese barbarismo no está en los laboratorios, está también en las propias cátedras de las universidades, donde se hace una enseñanza, a ser posible, lo más rigurosa y técnica de lo que es deseable, pero donde se han perdido las grandes tradiciones de la formación humanística, ¿no? Por consiguiente, difícilmente las humanidades puedan presentar un reto o un complemento a este gran reto de lo científico-técnico si ellas mismas se entienden a sí mismas con arreglo a programas y procedimientos tomados del mundo científico-técnico, ¿no? Basta, por ejemplo, reparar en que entre las nuevas humanidades está la ciencia del hombre, que ha sido el gran descubrimiento de todo el siglo XIX. Es decir, el descubrimiento del mundo del humano en toda la variedad de sus dimensiones y perspectivas, ¿no? Ciencia del hombre o ciencias humanas y políticas, ciencias sociales, ciencia del espíritu, según diversas tradiciones, pero de alguna manera tienen que ser la frontera del estudio y la preocupación por el hombre, ¿no? Y no quiero ahora tampoco hacer una inculpación que sería excesiva a las ciencias humanas, pero lo que parece obvio es que las ciencias humanas, casi desde el comienzo de su vida histórica, cayeron en un espejismo que era imitar los procedimientos específicos de las ciencias naturales,
por consiguiente entenderse a sí misma como la aplicación de los hábitos y de los procedimientos de las ciencias duras naturales al mundo humano, y fueron perdiendo progresivamente aquella mentalidad humanista, normativa, criteriológica, que debían tener siempre como fruto del humanismo. Afortunadamente ahora se está ya recuperando de alguna manera. Sabemos que hay una psicología descriptiva y analítica, pero también una psicología comprensiva. Igual le pasa a la sociología, a la antropología. Hay un momento en que los propios humanistas y cultivadores de las ciencias humanas comienzan a darse cuenta que no podían abandonar ese trasfondo de inspiración humanista de la gran cultura de Occidente, pero de hecho en un siglo y pico, un siglo de existencia, realmente las propias ciencias humanas han corroborado, han colaborado muy poco, y por tanto han corroborado la idea que defiendo de que la crisis de las humanidades en gran parte se debe a la propia actitud de los humanistas, ¿no? En segundo lugar, no se cree en lo que se hace. En términos generales, voy a hablar en plural, porque quiero que esto sea, como dije al principio, un discurso medianamente autocrítico. No creemos en lo que hacemos. No creemos en que nuestro papel tenga relevancia y trascendencia en el mundo en que vivimos. Pensamos que nos estamos estrellando contra una roca como Prometeo y que lo más que podemos hacer es llevarla sobre los hombros para dejarla caer una y otra vez, como en el mito clásico. Y en esa no creencia en lo que hacemos, precisamente por la incomprensión dominante en nuestro propio trabajo, pues entra en gran medida la pérdida de fe en la palabra. Es decir, como dije antes, la palabra ha sido el elemento histórico de nacimiento y cultivo de las humanidades. El humanista es el hombre que tiene fe en la palabra y que opera desde ella. Creer en la palabra es creer que es el único instrumento válido de la comprensión y de la comunicación, y de resolución, por consiguiente, de cualquier conflicto. Y sin embargo, obviamente se ve, se nota, se percibe de día en día un retroceso, sobre todo en las aulas, acerca de la fe que tenemos los profesores en el poder iluminador, animador, yo diría incluso el poder de apertura que tiene la palabra creadora en labios de los profesores, ¿no? Y a esto yo añadiría una tercera cuestión, que es sobre la que voy a llamar la atención fundamentalmente en esta intervención, y es la impotencia de las propias humanidades para enfrentarse a los retos de la civilización tecnológica, en la medida en la que estas humanidades no corrijan y completen, pero corrijan el patrón del humanismo moderno. El humanismo moderno, el humanismo que ha surgido en la filosofía del siglo XVII y que solemos atribuir a Descartes, a la obra de Descartes o a la obra de la Ilustración un poco más tarde, está fundado sobre tales premisas del desarrollo del hombre como señor y dominador del mundo, por consiguiente sobre una subjetividad demiúrgica, creadora, partícipe del poder creador y providencialista de Dios sobre el mundo, y hasta tanto no se rectifiquen las premisas de este humanismo moderno, me temo que las humanidades no están en condiciones para poder poner límites a la edad de la técnica. Porque, entre otras cosas, las propias humanidades, la propia técnica, la propia ciencia técnica, ha sido fruto de ese humanismo. Es decir, no podemos considerar la ciencia y la técnica como algo que nos ha sobrevenido, no sabemos cómo, sino que ha sido justamente el producto preparado largamente por el humanismo moderno, y por consiguiente del intento de que fuera justamente el hombre el que en la época moderna administrara el lugar de la trascendencia y de la providencia, y a partir de sí mismo, autónomamente, creara las condiciones para el gobierno, diríamos, del mundo y de la tierra. Ese humanismo es el que ha tenido como consecuencia sin duda alguna formidables, el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Por consiguiente, hasta tanto, insisto, no puedan corregirse las premisas teóricas de su humanismo, difícilmente podemos poner límite ético a la propia civilización tecnológica. Quisiera partir como elemento básico de mi reflexión de un texto que ya tenemos un poco lejano en nuestra memoria histórica,
y que no es un texto especialmente relevante, trascendente, más bien es un texto entre científico y periodístico, ¿no? Pero que yo creo que tuvo la virtud de señalar dónde estaba la gravedad del problema. En el año 1959, vaya para medio siglo, el novelista y científico británico Snow pronunciaba una conferencia muy célebre en la Universidad de Cambridge, insisto, vaya para medio siglo, en la que denunciaba el abismo, él decía que era un abismo de incomprensión y de hostilidad, el abismo creciente entre la cultura científica y la cultura literaria. Con el nombre de cultura literaria, pues se estaba refiriendo a la cultura humanística, no solamente la literaria, ¿no? Y él observaba que efectivamente la incomunicación y la incomprensión llegaba ya a la hostilidad recíproca, de manera que ni los humanistas o literatos entendían a los científicos en su quehacer, ni a la inversa. Se habían cruzado graves reproches unos y a otros. Los científicos inculpaban a los humanistas de haberse encerrado en una torre de marfil, dedicarse a un cultivo narcisista e interiorista de una tradición que estaba muy ajena a los problemas del hombre de hoy, de haber vuelto a las espaldas a la revolución industrial y a todas las transformaciones sociales que trajo consigo la revolución industrial, y por consiguiente denunciaban un cierto enrocamiento de la literatura y de los humanistas pues en ese mundo ideal, nostálgicamente un mundo ideal al que llamamos las humanidades. Mientras que los literatos pues respondían reprochando pues también grandes deficiencias e insuficiencias de la cultura científico-técnica, por ejemplo, pues la ceguera metodológica, no es una ceguera personal, sino la ceguera metodológica, como ya enseñó Max Weber, que tiene que tener toda ciencia acerca de juicios de valor o de cuestiones de valor, la insensibilidad hacia las consecuencias sociales y las aplicaciones técnicas del propio trabajo científico, el reduccionismo del científico a sus laboratorios, ¿no?, olvidando los marcos y los contextos sociales en los que actúa, etcétera. Y de hecho, esta situación que, insisto, solo describe en su momento inicial Snow, pues ha ido creciendo, de manera que aquella incomprensión se ha vuelto hoy una incomunicación pavorosa, con un abismo cada vez más difícil de franquear, porque cada vez es más difícil el introducirse en la cultura científica, muy hermética. Faltan talentos sintéticos en la ciencia que puedan hacer grandes difusiones culturales de las conquistas de la ciencia, y faltan entre los humanistas personas que estén dispuestas a pasar también esa frontera y a encontrarse en un diálogo productivo con el mundo científico-técnico. Por consiguiente, los peligros de esta incomunicación, que insisto, no ha hecho nada más que crecer a partir de este momento que denunciaba Snow, son enormes. Y el caso es que habían sido ya previstos. Jean-Baptiste Vico, uno de los grandes padres del humanismo moderno, aunque de orientación muy distinta a la cartesiana, Jean-Baptiste Vico había profetizado muy precozmente que habría un gran progreso en el mundo científico-técnico y un estancamiento en el mundo humanístico, y que de eso iba a resultar un tremendo desequilibrio e incomunicación entre ambas culturas, ¿no? Claro, es ese desequilibrio que se traduce en el día de hoy en formas prácticamente de esquizofrenia, pues está llevando, estamos asistiendo hoy a las consecuencias más catastróficas, aunque no debiera utilizar palabras tan dramáticas, ¿no?, pero en fin, a las consecuencias más graves de esa falta de entendimiento. A la falta, por lo general, de criterios normativos que tienen que dar las humanidades para saber por qué y para qué vivimos, en un mundo en que la ciencia y la técnica dispone de los factores determinantes de nuestra vida material, ¿no?, a un cierto relativismo moral, que en algunos casos es escepticismo moral, de manera que faltan realmente fundamentaciones de fondo de los valores dominantes de nuestra sociedad, ¿no? Los valores están dominantes porque tienen una vigencia casi natural, ¿no?, a partir del mundo de la utilidad y de la propia técnica, pero faltan realmente proyectos ambiciosos de una fundamentación
normativa de los valores complejos para una sociedad compleja y para el mundo científico-técnico, ¿no? Y mientras tanto a la ciencia le está faltando una autorreflexión sobre esas consecuencias prácticas de su trabajo, ¿no? De modo que no es extraño verla, como antes sugería, o bien enclaustrada en contextos de investigación ciega para los motivos y necesidades determinantes de su trabajo y para el destino social de su propio trabajo, o bien ver cómo la ciencia, según ya había diagnosticado Habermas, se convierte en una cultura ideológica, porque se convierte en un instrumento indispensable de legitimación del poder, en tanto que el poder ya no tiene por qué apelar a las formas clásicas de justificación, fundamentalmente la democrática, sino que muy a menudo apela a la eficacia, a la eficiencia con la que mantiene el sistema productivo y por consiguiente con la que se atiene al logos científico-técnico, ¿no? Por tanto, nuestra situación ha llegado a ser, por estas circunstancias, muy grave y urge. La primera responsabilidad de la ciencia y de las humanidades sería tratar de franquear este abismo que se abre entre unas y otras. Permítanme que en esta altura de mi exposición haga alguna alusión a lo que entiendo por humanidades, aunque la cosa se puede dar por bien sentada, ¿no? Humanidades en plural, como ya vio Ortega cuando en el año 48 presentaba el prospecto para la fundación del Instituto de Humanidades en Madrid. Humanidades en plural expresa de una manera espontánea pues el conjunto de las artes, de la disciplina y de las ciencias que se ocupan, decía Ortega, de ese tremebundo asunto que es la vida humana. Una vida que se descompone en múltiples aristas, en un espectro muy variado de fenómenos humanos y que también necesita un estudio cooperativo y etcétera sobre este inmenso fenómeno. Y de ahí que hoy tengamos que entender por humanidades las nuevas humanidades, es decir, las ciencias humanas a las que antes hice referencia, que surgieron fundamentalmente a lo largo del siglo XIX, tales como la antropología, la sociología, la psicología, la antropología cultural, etcétera, etcétera, ¿no? La economía, las nuevas ciencias humanas, que deben ser entendidas, pese a las críticas un tanto, a las críticas benevolentes que un poco de pasada les hice, siguiendo por lo demás una tradición crítica que arranca de 1900, ¿no? Porque piensen ustedes que la obra de Dilthey o de Husserl, dos de los grandes filósofos del mundo contemporáneo, se inician en un diálogo crítico con el enclaustramiento de las nuevas humanidades sobre sí mismas, ¿no? Pero obviamente en las humanidades tenemos que contar las humanidades modernas, las nuevas humanidades, y las humanidades clásicas. Y no podemos, aunque nos puedan acusar de nostálgicos, no podemos olvidar las humanidades clásicas en la medida en que Grecia y Roma han representado el experimento originario de la humanidad europea, ¿no? Es decir, no se trata de un seguidismo, sino simplemente la conciencia que tienen todos los humanistas de que lo que ha sido el hombre para la cultura occidental ha tenido sus raíces, ha abierto sus primeros senderos en el mundo grecorromano. Aquel es el arsenal donde están in nuce pues todas las grandes potencialidades y posibilidades de nuestra historia, y que hay que recurrir a estas humanidades como una fuente permanente de inspiración y de recreación al filo de las coyunturas concretas. Es decir, los humanistas del Renacimiento no eran unos nostálgicos herederos de los humanistas clásicos, sino que a través del uso de las humanidades supieron enfocar adecuadamente y afrontar resueltamente los problemas de su época. Por consiguiente, no hay ninguna nostalgia que lleve a los historiadores, filólogos, literatos, etcétera, cultivadores de las humanidades clásicas, a mirar hacia atrás y quedarse petrificados, como se nos cuenta en la historia bíblica de Lot, en la estatua de Sat, sino que realmente es una necesidad de recrear de continuo, lo que da de sí, lo que alumbró, que hoy día sigue siendo luz del mundo, aquella cultura. Por tanto, las humanidades, estamos refiriendo tanto a las nuevas humanidades como a las humanidades clásicas. Pero se suele olvidar, precisamente por esto que llamaba yo, pues
el uso fundamentalmente analítico y descriptivo de las humanidades, que en el concepto de humanidades hay siempre unos criterios normativos. Solemos olvidar que el primer autor que llamó a las humanidades por su nombre fue Cicerón, y que Cicerón, es decir, el ejemplo más insigne del rétor clásico y del hombre público y del hombre de Estado, llamaba a las humanidades artes que ad humanitatem pertinent. Es decir, se trata de unas artes, ciencias y disciplinas que tienen que ver con la humanitas, es decir, con el modo en que el hombre llega a ser un ser racional, un ser humano. Por consiguiente, siguiendo esta inspiración ciceroniana, podríamos decir que las humanidades son las artes, ciencias y disciplinas que nos hacen hombres, y que cultivan aquellas dimensiones fundamentales del hombre por el cual éste puede compartir su vida con otros seres humanos como él, ¿no? Y esta dimensión criteriológica, normativa, ética, si quieren ustedes, que hay en el concepto de humanidades, es la que yo creo que se está perdiendo progresivamente, por esta conciencia de que los humanistas cultivan una rama de la ciencia bastante alejada de nuestras preocupaciones cotidianas, pero en el fondo no tienen ninguna propuesta valorativa que hacer con respecto al mundo en el que vivimos. Comenzamos a olvidar que realmente las humanidades solo pueden prosperar en el elemento de la palabra, como dije al principio, y dentro de lo que tenemos que llamar con una fórmula clásica el elemento de la formación. Una palabra que ha desaparecido de todos los ámbitos docentes, la formación. Hablamos de información, de erudición, de ornamentación, de saber de expertos, de profesionalización. La palabra formación ha desaparecido completamente y, como ya enseñó Gadamer, realmente solo se puede hablar de las humanidades si se tiene en cuenta el concepto de formación. El concepto de formación, ya sea la paideia griega o la Bildung en la época ilustrada o en la época del gran idealismo alemán, consistía en dar forma, configurar los talentos, las capacidades del hombre, darle forma según ciertos ideales, el ideal de la humanitas. Durante mucho tiempo en el mundo greco-romano se sabía cuál era el ideal de la humanitas, ¿no? También durante la época cristiana había un cierto ideal de la humanitas cristiana, ¿no? Por consiguiente, durante mucho tiempo se supo que esa configuración, dando forma, imprimiendo en nosotros, en cada uno de nosotros, el rostro genérico del hombre, tanto en el pensamiento como en la voluntad, pues que esa formación tenía modelos ejemplares por los que orientarse, que estaban válidos. Sin embargo, lo específico a partir del siglo XVIII es que nos faltan esos modelos, y por consiguiente que el concepto de formación ya no hay que entenderlo tanto en función de ciertos modelos ejemplares vigentes, sino en función de crear un individuo universal y un individuo autónomo. Pero es que eso también ha sido una tarea que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido radicalmente en el mundo de hoy, ¿no? Cuando Hegel pensaba en la Bildung, es decir, en el proceso de la formación clásica, decía que el individuo necesita perder su particularidad, es decir, todo lo que hay en él de idiom, de algo naturalmente dado, ¿no? Algo que lo distancia y le enajena el reconocimiento de otros individuos. Y esa superación de la propia individualidad era lo que le permitía abrirse a horizontes más universales, por consiguiente abrirse a lo otro de sí, exteriorizarse como individuo creador, confrontarse con otros individuos en el medio de lo público, y después de este viaje, de este inmenso viaje de autoexteriorización de las capacidades del individuo, él podía volver sobre sí, retornar así como individuo espiritual, es decir, como un individuo que había hecho suya toda la cosecha de la humanidad y que había sabido confrontar su pensamiento con otros pensamientos y poner a punto, ajustar su voluntad a otras voluntades según la ley, ¿no? Por consiguiente, todavía este gran ideal de la formación, que ya no es romántico, sino que más bien clausura el mundo de las experiencias románticas, de la formación del individuo como un sujeto universal, prácticamente se ha perdido, ¿no? Porque cada vez cultivamos más un egotismo individualista, ¿no? Y cada vez perdemos más de vista
la necesidad de la puesta a punto de nuestra cultura, universalizando los patrones y los criterios de comportamiento. Cuando insistían los humanistas en que la formación era producir en nosotros un sujeto autónomo de juicio, es decir, un sujeto capaz de comportarse por sí mismo en cualquier circunstancia de la vida, estaban también pensando en algo muy serio, ¿no?, que prácticamente ha desaparecido ante un mundo de sujetos tan determinados y condicionados por los mass media, por la presión social, etcétera, etcétera, o por otras cosas. Pensaban un hombre capaz de comprender sus propios límites de la condición humana a través de las obras de los hombres, de los textos en que se ha expresado a lo largo de la historia la obra de los hombres. Pensaban en un hombre capaz de una autorreflexión y por consiguiente de un desarrollo crítico de su capacidad de juicio, de su buen gusto, etcétera, del sensus communis, que no es el sentido común, sino que es la capacidad de sentir juntamente con otro, ¿no? Por consiguiente, el hombre que tenía el hábito del juicio, del discernimiento, de la elegancia, de los criterios más finos a la hora de tomar elecciones que iban a ser fundamentales en su vida. Toda esta gran, empresa de la formación humanística y autorreflexiva prácticamente ha desaparecido de las aulas, también de las aulas universitarias que cultivan las humanidades. Pensaban en fin un hombre capaz de dirigir por sí mismo, es decir, capaz de alumbrar valores y metas y objetivos de existencia, alumbrarlas en común en el debate público, pero capaz de permitir las civitas. Es decir, si al sensus communis se le llamó communis, era porque fundaba el sentido de la comunidad, no porque lo tengamos todos, sino porque uno era lo que nos hacía capaz de ser miembros activos de la comunidad en general, ¿no? Bien, hago esta brevísima mención a las humanidades para que ustedes y la enorme penuria en la que se desenvuelve esta herencia en la edad de la ciencia y de la técnica. Dicho muy sumariamente, las humanidades debieran ser las que custodian y promueven el espíritu del humanismo. Y cuando hablo del humanismo no me estoy refiriendo al humanismo simplemente clásico, ni siquiera moderno, es decir, no el humanismo que entiende que el hombre es la medida de todas las cosas, porque ese humanismo ha llevado de hecho a un antropologismo, es decir, a una interpretación de todas las realidades en función exclusivamente del hombre, de criterios humanos, sino cuando hablo del humanismo me refiero al sentimiento de que el hombre, ya que no medida de todas las cosas, debe ser el fin de todas las cosas. Es decir, que el hombre, según mostró Kant, debe ser el fin final de la creación, el fin al que se subordinen todos los grandes descubrimientos científicos y técnicos de la humanidad. Por consiguiente, que él no es el centro de medida, pero sí es el destinatario, de manera que sería humanista cualquier actitud, cualquier discurso que promueva de facto las condiciones para el aumento de la libertad y de la dignidad del hombre. Esto entiendo por humanismo desde un sentimiento más teleológico que propiamente antropocéntrico, porque creo que el humanismo antropocéntrico, es decir, el humanismo del endiosamiento del hombre, el humanismo del hombre creador y partícipe del poder creador de Dios y administrador del mundo, ese humanismo ha llevado a tales consecuencias de demiúrgicas, ¿no?, de endiosamiento y de desarraigo del mundo de la naturaleza, que es una de las causas más graves de nuestra crisis, ¿no? Permitan ya que en esta recta final de mi discurso, y por tanto en unos brevísimos minutos, y lamentando llegar tan tarde, enfoque en la tercera cuestión, que es la que me proponía desarrollar hoy, que es el papel de las humanidades en la era de la técnica. Lo de la era de la técnica es una cosa muy seria. Lo de la era de la técnica, más o menos, dicho así con mentalidad libresca, sería una época histórica que surge con la primera revolución industrial y que consiste en la tremenda incidencia de la técnica, en la transformación de las condiciones materiales de nuestra vida, hoy en la transformación de las propias condiciones culturales en las que vivimos, y también en el hecho de que la ciencia y la técnica se convierten en el centro de la cultura. Es
El centro de la cultura había estado antes en la fe religiosa o en la filosofía, etcétera, y hay un momento entre el 17 y el 18 en que el centro de la cultura comienza a pivotar sobre la ciencia y posteriormente sobre la técnica. Era de la técnica es todo este inmenso periodo en el que se modifica sustancialmente nuestra idea del mundo y nuestra idea del hombre en el mundo y cómo compartimos el mundo con otro hombre. En modificaciones incalculables. Por consiguiente, no es algo baladí o no es una época más de la historia, sino que es la época a la que pertenecemos y que ha remodelado totalmente nuestras categorías y nuestros hábitos y nuestros propios criterios para entender el mundo y el estar en el mundo juntamente con otros hombres. Yo no voy a cantar las excelencias de la técnica y tampoco quiero que mi discurso lo entiendan ustedes como un discurso antitécnico, ¿no? Porque pienso que el gran error que podíamos hacer los humanistas es, de un lado, refugiarnos nostálgicamente en un mundo que ya no es. Y en segundo lugar, otro error sería incriminar a la ciencia y a la técnica, ¿no? Y oponernos de una manera, por otra parte, insensata a lo que es un elemento fundamental, como luego diré, de liberación del mundo humano, ¿no? Por consiguiente, yo no quiero hacer ningún discurso antitécnico. Más bien lo que quiero presentar es los tremendos desafíos que está produciendo la técnica en las humanidades, en las que poco se repara, ¿no? Por ejemplo, no reparamos en que la técnica hoy supone una intervención tan fuerte en la naturaleza que obligamos a la naturaleza a trabajar, a rendir, a darnos créditos en función de nuestros sistemas de fines y de utilidades. Obligamos a la naturaleza a que comparezca en nuestros sistemas técnicos, en nuestros laboratorios, en nuestros artefactos y pueda ponerse a rendir, a producir en virtud de nuestros propios intereses. A veces, como está ocurriendo, con una tremenda exhaustivación o con una tremenda mistificación y perversión de las propias fuerzas naturales, como está ya muy claro en la crisis ecológica, etcétera, etcétera. No caemos en la cuenta en que la técnica hoy produce realidad, que en los laboratorios está produciendo vida. Es decir, algo tan pavoroso es lo que hace que el hombre se entienda a sí mismo como creador, cosa que nunca había ocurrido si comparamos la técnica de los ingenieros y nuestra técnica cibernética de hoy con la técnica de los artesanos, que fue la técnica hasta el siglo pasado. Nos damos cuenta ahora que la técnica produce realidad y produce vida. Algo tremendamente pavoroso, que nos está planteando problemas gravísimos en el pensamiento humanista. O no reparamos en que la técnica puede llevar hoy a una exhaustiva objetivación y codificación de todas las funciones del hombre. Por ejemplo, no solamente el cálculo, sino incluso la función lingüística, en gran parte puede ser cibernéticamente codificada, ¿no? Con lo cual, los riesgos de que detrás de esa codificación del humano exista una cosificación son muy, muy grandes, ¿no? Por consiguiente, la técnica hay que tomársela muy en serio, porque no es cualquier cosa, no es el aumento de la potencia de nuestros artefactos, no es la producción de mejores mercancías, no es la mayor economía de nuestro esfuerzo por dominar el mundo, sino que realmente con la ciencia y la técnica, o con la técnica, con el complejo científico-técnico, realmente está surgiendo una humanidad de poderes insospechados, ¿no? La ciencia puede más de lo que sabe y no sabe poner límites a lo que puede. Yo quisiera resumir un poco en esta frase todo este, diríamos, problema que dramáticamente les quiero presentar a ustedes. Puede más de lo que sabe y no sabe poner límites a lo mucho que puede. Hay que, obviamente, esto nos lleva a una actitud de ambivalencia, y por eso yo decía que yo no puedo hacer aquí un discurso antitécnico, ¿no? La ciencia nos ha permitido, y la técnica, dominar plenamente la naturaleza, que era un sueño de los hombres, es decir, liberarse de la servidumbre a la naturaleza y al reto que le plantea la naturaleza. Esto lo hemos conseguido por la técnica. La ciencia y la técnica ha franqueado posibilidades inauditas, insospechadas para el desarrollo del hombre. Lo sabemos en el uso de los electrodomésticos hasta el uso de Internet y de los ordenadores. Es decir, la franquía de posibilidades es inmensa.
La ciencia, por consiguiente, es un agente productor, sin duda alguna, y la técnica de lo que podemos llamar el humanismo, es decir, que el hombre se libere de necesidades para dedicarse a actividades de alta cultura espiritual, pero, y esta es la cara negativa que no acabamos de afrontar los humanistas, lo pavoroso de la técnica no está en las catástrofes de las que tanto se ha hablado, la crisis ecológica, la lluvia ácida, el agujero de ozono, el holocausto nuclear. La catástrofe que existe en lo técnico consiste en que el hombre no puede tener un plan integral de las transformaciones técnicas. Es decir, que la técnica hoy día es productora de realidad, es el a priori de todas nuestras relaciones con las cosas, y sin embargo el hombre no puede concebir un plan integral en el que pueda de alguna manera ordenar y someter a jerarquía y a control todos esos descubrimientos. Porque cada descubrimiento técnico potencia de una manera absolutamente incontrolable nuevos procedimientos. Y por consiguiente es la propia lógica del desarrollo científico técnico la que lleva a estar poniéndose continuamente en las manos del hombre poderes demiúrgicos y poderes que no puede organizar como un todo y que difícilmente puede someter o subordinar a criterios morales. Esta es lo catastrófico de la técnica, insisto, no está en los peligros que pudieran plantearse y para los cuales el hombre común, influenciado por la técnica, cree que siempre el técnico tendrá un recurso. Ojo, siempre se cree que si hay peligros provocados por la técnica, habrá siempre un técnico que tenga recursos suficientes para poder, lo cual de alguna manera corrobora la mentalidad verdaderamente enajenadora que hay con respecto a la técnica, sino la falta, insisto, de un plan integral de todas las posibles transformaciones tecnológicas, con lo cual estamos embarcados en una cultura que no sabe de sus límites ni de sus fines, es decir, que no tiene marcos conceptuales para saber a dónde va, que no tiene marcos conceptuales, porque además el desarrollo científico-técnico no hay quien lo limite, no se puede limitar bajo... es decir, la ciencia perseguirá la verdad y la técnica tratará de aplicar cualquier invento que tenga. Por tanto, a mi juicio esto es lo verdaderamente. Y es aquí donde, y con esto termino, y lamento que tenga que terminar justamente donde mi intervención tenía que ser más interesante, donde estaba el compromiso un poco de mi trabajo. Es aquí donde yo creo que se da el gran reto para lo que llamo yo rectificación del humanismo, ¿no? La gran penuria, la gran paradoja, es decir, el siglo de los grandes descubrimientos científico-técnicos es también el siglo de las hecatombes, de los campos de concentración nazi, del Gulag soviético, de la guerra de exterminio nacionalista. Es tremendo. La época en que disponemos de una cultura universal, la época en que se está unificando la suerte de la historia del mundo, la época de la globalización, no tiene una ética normativa capaz de interesar a todos. Este es el gran escándalo. El gran escándalo no está, y con esto hago de nuevo una inculpación a los humanistas, el gran escándalo no está, tal como soñaba Huxley en su célebre novela Un mundo feliz, el gran escándalo no está en que lleguemos a un mundo condicionado por la propaganda y por la técnica, un mundo de infrahombres, individuos épsilon que cumplen tareas mecánicamente, mientras que hay un salvaje que ha leído a Shakespeare y que logran enterrarlo porque está recitando sentencias alucinadas. Por tanto, ese no es el gran escándalo, siendo mucho el escándalo. Ese no es el peor de los mundos, el que había adivinado allí Huxley en la forma del mundo feliz. El peor de los mundos es el mundo, y lo voy a decir con toda la gravedad que tiene, me amparo en la autoridad de Steiner, es el mundo en que los carniceros de los campos de concentración eran humanistas, en que los carniceros de los campos de concentración, es decir, los que estaban al servicio de una técnica de exterminio del humano, eran sin embargo personas educadas en los más refinados de los humanismos. Con lo cual, ese es el gran escándalo. No el salvaje que cita Shakespeare cuando todo el mundo trabaja vinculado a la noria de la máquina, tratando de sacar agua, aunque esté seco el pozo, sino el refinado humanista
que es capaz de ponerse al servicio de los programas más nefastos de destrucción del hombre. Por consiguiente, hay aquí una responsabilidad fundamental del humanismo. Es decir, que el humanismo no puede decir, bueno, es que no nos dan cancha, no nos dejan, vivimos en la marginalidad. Realmente el humanismo tiene un reto tremendo en lo que está pasando en nuestras escuelas, etcétera, etcétera. Y de ahí que se necesita un programa de rectificación fundamental de este humanismo clásico, que tiene que comenzar, bueno, no voy a decir todas las cosas, pero fundamentalmente por una cultura ecológica, reconocer que el hombre no es un ser omnipotente, que el hombre es un ser finito, carnal, que pertenece a un sistema, amar a la tierra por encima de todas las cosas, ser solidarios con la suerte del todo, pensar que el hombre que produce vida en los laboratorios es el que debe cuidar de la vida universal, algo que ya había dicho Hegel y Marx. El hombre es el ser genérico porque produce y cuida de la vida, y no solo de su propia vida, sino la vida de todas las especies y del universo en su conjunto. Esto se ha perdido justamente esta consideración de que el hombre, en lugar de desarraigarse de la naturaleza, debe vincularse y reconciliarse con ella. Y esta es una contribución muy fuerte de lo que podemos llamar el humanismo ecológico, que no estaba contemplada en el humanismo clásico, ¿no? Como la subjetividad autónoma, que juzga por sí misma, tiene que ser corregida, y lo está haciendo mediante contextos de intersubjetividad, una concepción del sujeto más vinculada pues a la praxis de la comunicación, del diálogo, de la puesta en común de nuestras deliberaciones, etcétera. Cómo pensar en el hombre genérico debe ser completado con pensar en las generaciones futuras inmediatas. El bueno de Kant, que es un filósofo con la copa de un pino, decía: ¿podemos explotar el mundo? Y decía: sí, pero con tal de que el usufructuario de esa explotación no sea el individuo, sino que sea el género humano. Pero el género humano no tiene rostro. Y hoy el género humano son las generaciones inmediatas, los que vienen detrás, los que son herederos, van a ser herederos de lo que estamos haciendo sobre la Tierra. Por tanto, obviamente aquí hay elementos gravísimos de consideración que tienen que rectificar profundamente toda la práctica subjetivista, autonomista que ha tenido el pensamiento humanista moderno, ¿no? Mediante nuevas fuentes de humanismo, ¿no? O la apertura al tú, ¿no? La ética fundada en la demanda incondicional del rostro del otro, ¿no? Como ha demostrado Levinas, ¿no? Etcétera, etcétera. También necesitamos, obviamente, que tradiciones éticas y hasta religiosas puedan fundamentar y vivificar nuestra fe ilustrada en la dignidad del hombre, porque esa fe ilustrada se ha convertido en una premisa vacua. Es decir, no sentimos realmente la dignidad mientras no lo hagamos desde tradiciones éticas y religiosas muy profundas, que se han quedado eliminadas, ¿no? Por lo tanto, digamos, la fe humanista está hoy en un grave compromiso de desarrollo, de rectificación, de vivificación en la cultura popular, etcétera, etcétera. Y estamos muy lejos los humanistas de estar afrontando este reto. La cultura, comenzaba diciendo y termino, había dos culturas en la incomprensión, en la incomunicación, en la hostilidad. El primer deber es tender puentes. Pero no hay una tercera cultura. Desgraciadamente no disponemos de una tercera cultura, que sería de carácter metafísico, en la cual se pudieran conjugar las descripciones del mundo mediante la ciencia y la técnica con las transformaciones del mundo mediante la técnica, las valoraciones del mundo. La última gran filosofía de Occidente en este sentido fue la de Leibniz, y luego, un poco remotamente, ya con un sentido histórico, la de Hegel. Por consiguiente, no hay una tercera cultura. Lo único que puede haber son mediaciones, puentes, comunicaciones entre las dos culturas. Tanto en la enseñanza, que es el lugar de encuentro, en los programas de enseñanza, en la metodología de las enseñanzas, como en los seminarios interdisciplinares, como en los foros de debate, que hoy que debatimos tantas cosas, pocas veces hay foros de debate entre científicos y humanistas sobre cuestiones fundamentales, como en comisiones de asesoramiento, etcétera, etcétera. Por consiguiente, la única manera que tenemos para afrontar esta situación, insisto, es crear cada vez más instituciones de mediación entre las dos culturas,
y entre las cuales esta, la universidad, debiera ser una de ellas. Y termino haciendo una referencia a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset pensaba que la universidad no es solo una gran escuela de formación profesional, de abogados, médicos, etcétera, etcétera, que la universidad, además de esta tarea de formación profesional, tiene otra de ilustración, que es justamente darnos el sistema de ideas vivas, vigentes en nuestra época, las ideas de las que vivimos, las ideas que nos permiten afrontar el mundo, y que si un hombre no participa de ellas de una manera creadora, pues resulta que es un indocumentado y que se comporta dogmática e ingenuamente con respecto a su propia época. Y que esto tenía que estar presente en la universidad. Y él imaginaba un conjunto de disciplinas que se pueden discutir, como la biología y la física, y la sociología, y la filosofía, y la ética, y etcétera, que debieran ser patrimonio transversal de todos los estudios universitarios. De manera que ahora que está de moda la asignatura de libre configuración y que se están convirtiendo en Marías, donde los estudiantes van a dedicar sus menores esfuerzos, realmente se pudiera diseñar un currículum de formación ilustrada que le diera al hombre a niveles universitarios, y por lo tanto se puede hacer a niveles de enseñanza media, realmente la capacidad de sentirse ciudadano de un doble mundo, y él mismo pudiera poner en comunicación dos culturas, la cultura científico-técnica y la cultura humanística. Naturalmente, sobre todo esto pesa enormemente en la responsabilidad de los humanistas, y por consiguiente, como ven ustedes, yo no he querido hacer un discurso complaciente en modo alguno, sino para aquellos que me hayan escuchado desde la misma frontera en la que yo me encuentro, lo he querido hacer un discurso de frontera, es decir, un discurso de estimular y animar para que nosotros mismos nos movilicemos desde nuestros propios ámbitos de trabajo, tratando de reivindicar y de llevar a la práctica la enorme trascendencia que tienen las humanidades como el fundamento de orientación en nuestra propia vida. Muchas gracias. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, excelentísimo señor delegado de Gobierno, ilustrísimo señor alcalde de Santander, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, profesor Cerezo Galán, señoras y señores. La Universidad Internacional ha cumplido sus primeros 70 años en Santander con una salud intelectual envidiable y con una magnífica proyección de futuro. Quiero por ello felicitar al rector, y no solo al rector, sino también a todas las personas que hacen posible esta aventura anual del conocimiento y de las artes. Desde el Gobierno de Cantabria observamos con optimismo la evolución de la Menéndez Pelayo y queremos ofrecer una vez más toda nuestra colaboración para futuras ediciones. Esta universidad nació como consecuencia del esfuerzo de España por incorporarse a las grandes corrientes mundiales del pensamiento y de la ciencia. Es, por tanto, uno de los símbolos de la ambición de modernidad de nuestro país. Creo que un tema recurrente de la España de los últimos 100 o 200 años es una sensación que se traduce en preguntas como estas: ¿a qué distancia estamos? ¿Cuánto nos falta? ¿Cómo podemos acercarnos? Estas cuestiones las venimos planteando en relación con los niveles de desarrollo económico, de renta por habitante, de infraestructuras, pero también de educación, de bienestar social, de protección del medio ambiente, de producción científica, etc. Sé que algunos pensadores e historiadores han presentado este asunto como el problema de la Ilustración, es decir, el problema de la integración de nuestro país en el tipo de civilización científico-técnica
y democrática que se ha venido formando en las últimas centurias en los países del centro y el norte de Europa y que hoy forma parte de un espacio más amplio que incluye Norteamérica y algunas naciones pocas australes. De modo que podríamos decir que el gran tema de España es el tema de la convergencia y que se trata de una cuestión básicamente de actitudes, pero también de valores culturales. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo nació en un momento histórico de esplendor de la creatividad española en ámbitos como la poesía, el teatro o la pintura. Uno de nuestros grandes poetas, Pedro Salinas, fue precisamente el primer secretario de la universidad. Sin embargo, destacar en estos aspectos, con ser importante, con ser muy importante en el enriquecimiento de nuestra cultura, no era realmente una novedad para España, porque ya en otras épocas nuestros creadores se contaban entre los mejores de Europa. Dicho de otra forma, España no se ha planteado la necesidad de convergencia por falta de buenos literatos, sino por ausencia de otras cosas también relevantes, muy relevantes para el progreso social. Esta universidad trató desde el primer instante de vincular el mundo intelectual español con los círculos científicos y filosóficos desde los cuales se estaba diseñando la nueva visión de la naturaleza y del hombre. Y a ese propósito académico de hacer más internacional nuestro colectivo de intelectuales presentes y futuros debemos rendir hoy homenaje. Porque en la actualidad la globalización es un hecho social y admitir la necesidad de aprender unos de otros y de intercambiar conocimientos es algo que disfruta de un respaldo general, forma parte ya del sentido común de nuestra época. Pero cuando se fundó la Universidad Internacional Menéndez Pelayo no era algo tan evidente, como no lo era el concepto de que España se juega su porvenir de convergencia en conseguir o no enlazar con los temas y con las personas que trabajan en la vanguardia de los descubrimientos de las ciencias naturales y las ciencias sociales. También el país necesitaba este tipo de instituciones para reflexionar sobre sí mismo dentro de ese clima de rigor, libertad y neutralidad que sólo una universidad de estas características puede proporcionar. España ha tenido durante mucho tiempo una autoconciencia construida con clichés y por tanto ha sido siempre difícil debatir las propuestas desde un reconocimiento de la gran complejidad de la sociedad contemporánea. Cabe afirmar que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha realizado y sigue realizando una aportación muy valiosa a ese mejor conocimiento de la realidad española desde puntos de vista desapasionados y sólidos, y hemos de sentirnos orgullosos por ello. Por lo que se refiere a Cantabria, siempre ha querido ser más que un escenario para este proyecto de universidad internacional. Una región que lleva 7 décadas conviviendo con la Menéndez Pelayo no puede resistirse a su influjo, no puede permanecer al margen del estímulo cultural que suponen los cursos y seminarios de cada año. Todo lo contrario, es precisamente el lugar de España donde esta incitación ha sido y es más fuerte. Y aparte de los cursos de lengua y cultura española, a lo largo de 4 meses, el cántabro, además de los alumnos, que fundamentalmente es consumidor de los medios de comunicación regionales, encuentra en ellos una amplia cobertura de los grandes temas de la ciencia, la sociedad y la cultura enfocados en una perspectiva internacional. Como una especie de floración cíclica, nuestros ciudadanos se encuentran inmersos en los mensajes de grandes especialistas y en las discusiones más actuales sobre inmigración, medicina, astronomía o economía, por citar algún ejemplo. Esta pedagogía indirecta de la Menéndez Pelayo en la sociedad cántabra a través de los medios de comunicación es muy importante,
y con el desarrollo de herramientas como Internet creo que será aún más trascendente en el futuro inmediato. Toda esta función social de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo es igualmente positiva para nuestra propia comunidad de conocimiento, esencialmente ubicada en la Universidad de Cantabria. El camino de colaboración que han emprendido ambas universidades no puede ser recibido sino con el mayor aplauso por parte de todos los ciudadanos y, desde luego, con el apoyo pleno del Gobierno autónomo. Porque también Cantabria se plantea constantemente la cuestión de la convergencia en todos los terrenos y es consciente de que sólo puede solucionar esa pregunta por medio de la colaboración con instituciones de ámbito más amplio. No se trata de reproducir aisladamente los modelos de éxito, sino de integrarse al 100% en las redes donde esos modelos ya están funcionando. La excelencia educativa y científica es el valor supremo de muchos de los esfuerzos que tienen lugar en España para conquistar una posición mejor en la esfera internacional. La Universidad Menéndez Pelayo ha sido una parte pionera en esta línea de trabajo y cumple 70 años de fidelidad a esa misión fundamental de ayudar al progreso de la nación. Estoy seguro de que seguirá desempeñando ese papel con gran brillantez y de que el estrechamiento de lazos entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y su aristotélico lugar natural, que es Cantabria, dará muy buenos resultados para ambas partes. Muchas gracias. Los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Se levanta la sesión.